Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, aquí en Radio Agricultura, un día más de 1 a 2 de la tarde escuchando Agricultura, compartiendo con nuestros auditores, chateando aquí en YouTube con nuestra gente que le pone like, que comenta, así que muchas gracias a todos por seguirnos. Hoy día me acompaña un gran panel para analizar esta contingencia que, a pesar de ser febrero, ya esta semanita está teniendo cara de marzo, ¿no? Un poquito más de auto. Vamos como volviendo a la normalidad poco a poco. Me acompaña acá en el panel Antonia Rusi, ya se está haciendo habitual de los miércoles, investigadora de la FDP. ¿Cómo estamos, Antonia? Bien, ¿y tú, Vicente, cómo estamos? Muy bien acá, felices de un nuevo día política. Yo primera vez que tengo mis 3 días de corrido, porque el jefe se nos fue de vacaciones. Tiembla Tomás Bengochea. Están acerruchando el piso. Nos saluda a la distancia también Fernando Cartes, parte del grupo de los jóvenes politiqueros que estuvo recorriendo buena parte de Chile hace poco, dando charlas, motivando al servicio público, y que hoy día entiendo que nos acompaña ¿desde qué parte del sur? Porque eso no puede ser el norte. Desde la región de Eduardo Cretón y también mi región, la Araucanía. Llegara por la imagen que veo que está en Pucón, Caburga, una cosa así. Caburga, efectivamente, ¿viste? Un conocedor de su región, el diputado Cretón. Son afectadas esas. No, me imagino. No, si lo veo con cara de trabajo, Fernando Cartes, pero siempre... Mira, ayer estuvimos dando una charla en Loncoche con muy buen público, y antes de volver el día domingo a Santiago, creo que todo buen cristiano necesita un par de días. El relajo es importante, sí. Así es, y también nos acompaña el diputado electo por la UDI, Eduardo Cretón, precisamente de esa zona, ¿no? De la Araucanía. ¿Cómo estamos, Eduardo? Bien, gusto saludarte, Vicente, Fernando, Antonia, un gusto estar acá. Claro, febrero ya que se nos va acabando y uno empieza a sentir como esa angustia que te da cuando llega el domingo. Tenés que ir el lunes a clase. Pero esto es como la semana previa a que lleguemos al superlunes, que todo vuelva a la normalidad. Así es. A prácticamente 14 días más o menos de que asuma el nuevo presidente José Antonio Kast. Entonces hay harta ansiedad, o se respira harta ansiedad. Y que no solo asuma el presidente José Antonio Kast y su gobierno, sino que también usted en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va todo este proceso? Febrero, los chilenos lo saben porque este país se pone más lento en febrero, pero la política frena mucho en febrero. Aún así, me imagino que tú, esa expectación por marzo es más que cualquier otro año. Si se viene el inicio. Yo te diría del periodo. que evidente que febrero es más lento, pero yo he visto al menos a la oficina del presidente electo trabajando con mucho ahínco. Hemos visto a los ministros desplegados en las distintas regiones. El ministro Puduje lo hemos visto muy activo en el tema de los incendios, de la reconstrucción, en Biobío. El ministro Arrau ha hecho gira ya prácticamente, no sé si le quedan regiones por hacer al ministro de Obras Públicas, y a los equipos acá en Santiago también, y en las regiones, ya preparando lo que va a ser los nombramientos de los Ceremi, de los delegados provinciales, que ya es la línea que te va quedando. Y creo que se ha dado un buen trabajo, ha sido un febrero bastante movido. Yo estoy, la verdad, bastante conforme con la estructura de gobierno que se ha hecho, porque más allá de que falten ministros de partido en el gabinete, uno dice, mira, los nombramientos cumplen con los objetivos, que era primero ampliar la base de apoyo político del presidente, cosa que yo creo que se logra con creces, y en eso uno ha visto a un José Antonio Kast con mucho más pragmatismo de lo que uno pensaba. Y el otro objetivo era que fueran personas capaces de poder enfrentar la emergencia, y creo que esas personas ya están trabajando en los planes de los primeros 90 días, y en el caso de los parlamentarios evidentemente estamos trabajando también desde los partidos para poder colaborar con la conformación de estos equipos, y también de ir preparando la agenda prelegislativa, por así decirlo, para llegar ya en marzo con todo. Nosotros asumimos un par de horas antes que el presidente, y después asume el presidente ante el Congreso pleno, y yo espero que a partir de marzo el Congreso se sume también a la lógica de la emergencia. Yo esperaría un Congreso que colabore con el presidente José Antonio Kast en aquellas materias que tienen que ver con seguridad, con crecimiento económico, con reactivación del empleo, y por eso yo espero que este gobierno de emergencia también tenga un Congreso que entre en la lógica de la emergencia y que lleguemos con todo para poder ser un aporte. Así es. Oye, vamos a la contingencia, porque lo que fue el tema del cable chino se ha convertido quizás en un zapato chino para el gobierno, ¿no? El tema que está haciendo, yo diría, porque nos queda. Hemos tenido novedades. Yo
Esto parte por esta sanción de Estados Unidos, por una crítica muy airada de la izquierda, casi pidiéndole al presidente electo que saliera a defender la soberanía del país, cuando yo creo que, ya lo hemos conversado en estos paneles, pero creo que es bueno repetirlo. O sea, si un derecho soberano tiene cada país, es precisamente darse el derecho a decidir quién entra y quién no. O sea, no está afectando la soberanía de nadie dándole la visa a uno o negándosela a otro. No un derecho en el fondo. Claro, no un derecho a entrar a un país cualquiera. El mismo país se puede reservar el derecho a ingreso. Dicho eso, se ha ido complicando este tema, que ya lo veíamos que tenía visos raros, no solo por la entrega de información, que era curiosa, sino también por los mismos comentarios del canciller, del futuro canciller, ¿no? Del gobierno electo. Pérez Maquena menciona: tenemos que recabar todos los antecedentes. Y ahí entramos en un loop de información que empieza a salir del gobierno, donde, claro, quizá la razón hoy día la está teniendo, o está teniendo mucho más sentido la decisión de Estados Unidos respecto a la opinión pública. El proyecto que supuestamente y nadie sabía que se había aprobado entre gallo y medianoche, mientras el presidente decía que estaba en evaluación. Después se desata la polémica y se cancela el decreto. Estados Unidos, a través de su embajador, advierte a las autoridades chilenas que podrían haber hackeos a empresas e instituciones chilenas, que hoy día lo reporta La Tercera. Y al parecer había una trama bien compleja que precisamente el gobierno nuevamente escondió. El presidente republicano ayer dijo: bueno, nuevamente pillamos al gobierno mintiendo. Fernando Cartes, esta polémica que parecía ser, al principio habían como pretensiones de la izquierda a aprovecharlo, ¿no? De un buen ángulo para el debate público, casi para presionar al gobierno entrante. Hoy día pareciese que se le devuelve, se debilita nuevamente las autoridades del gobierno de Gabriel Boric y la izquierda, porque hoy día está en un jaque, ¿no? Asumir la responsabilidad del gobierno que tiene su propio gobierno. Sí, lo conversamos ayer con gran panel también en Nuevas Voces, con el profesor José Ignacio Palma y don Carlos Sublet. Y ahora se agrega un elemento extra, digamos, que ha salido a la luz durante los últimos días y durante hoy. Y tiene que ver con la descoordinación que ha habido entre las distintas autoridades de gobierno, que me parece que ha sido un poco la tónica a lo largo de los 4 años de gobierno del presidente Boric. Un gobierno absolutamente debilitado desde el punto de vista de ejercer el mando, de ejercer sus facultades en el Poder Ejecutivo. Un gobierno que parece que lleva varios meses pensando en el rol que van a tener como oposición y no en el rol actual que tienen como oficialismo, como gobierno, entendiendo que son ellos quienes hoy deben estar a cargo de aquellas cuestiones que son prioritarias para las personas, de las urgencias que puedan tener las personas. Y en esa línea hay un gobierno absolutamente debilitado desde el punto de vista de cómo está en lo fáctico llevando a cabo su capacidad ejecutiva. Dicho eso, que es desde el punto de vista de cómo el gobierno hoy está ejerciendo su autoridad, está ejerciendo el poder que tiene hasta el 11 de marzo, que pareciera que lo hubiesen desprendido y dejado sobre el tapete hasta esperar ser oposición. Hay otro elemento que es sumamente relevante, lo comentamos ayer, y tiene que ver con la doctrina que Chile debe seguir en materia de las relaciones internacionales. Hoy parece que la política de Estado llevada por el jefe de Estado, por el presidente Boric, responde a los intereses viscerales que pueda tener el presidente. Y conducir una nación en función de los intereses viscerales que pueda tener una persona y no en función de políticas de Estado, entendiendo las complejidades de las relaciones internacionales, creo que nos va a llevar a un desastre y a un drama internacional. Hoy China es un socio estratégico en términos comerciales. Estados Unidos es un socio estratégico no solamente en área comercial, sino que también en áreas de desarrollo. Los acuerdos internacionales que tiene Chile con Estados Unidos y con países de la Unión Europea son acuerdos de cooperación en lo económico y de desarrollo, es decir, no se limitan solamente a lo comercial. Y eso evidentemente va de la mano con una alineación estratégica, en este caso de Chile, por ejemplo, con los Estados Unidos. Y en esa línea, que hoy la política de Estado responda visceralmente a los intereses viscerales del presidente o a lo que él y su grupo de gobierno decían hacer en torno a la instalación de este cable submarino y los acuerdos con China, me parece que es un peligro en la relación internacional de Chile, más aún en el complejo contexto internacional, donde ya no hay, lo conversábamos ayer, esta tesis de Fukuyama de la evolución ideológica universal que habíamos alcanzado en una democracia liberal. Me parece que hoy, ya si eso en algún minuto
se sostuvo en el papel, hoy es absolutamente insostenible y hay un grado absolutamente complejo en el marco de las relaciones internacionales que requiere de una responsabilidad mayor. Antonia, te doy la palabra, pero quiero leer la cita de cómo describe el futuro ministro de Interior la situación política y cómo el gobierno operó en esta situación. Uh-huh. Dice hoy día en una radio amiga: es muy raro que primero se firme un decreto que autoriza la operación de este cable. Después que se firma, se dice que se está evaluando. Y después que se dice que se está evaluando, se dice que se anula. Entonces aquí hay una serie de elecciones contradictorias. O sea, el gobierno ha declarado A, B y Z en la misma etapa, ¿no? Mira, yo creo que, y siguiendo la línea un poco de lo que hablaba Fernando, esto claramente, y esto pasa mucho en las relaciones exteriores, ¿verdad? De un país que se proyecta la política que está ocurriendo en el momento en el país hacia el exterior. Y yo creo que este es un claro ejemplo de un poco la doctrina, ya lo podríamos decir, la doctrina frente amplista, ¿verdad? Esperan que la prensa los pille antes de siquiera ellos saber lo que estaban pasando internamente, porque la verdad es que cuando esto ocurrió, toda la izquierda rasgó vestiduras en contra de Trump y cómo puede ser que le quiten la visa por algo que es muy nimio, casi que un error de tipeo, lo que hicieron proyectar como un error de tipeo. Pero la verdad es que a poco andar hemos sabido de nuevos antecedentes que nos permiten ver que a lo menos bypasaron la verdad, porque de que sabían, de que fueron advertidos. Además que es parte de una tradición de las relaciones internacionales de Chile con China y con Estados Unidos. Esto es algo que no es la primera vez que ocurre, que se mete Estados Unidos y nos dice ojo acá, y que Chile tradicionalmente ha tenido un muy buen desempeño en estos términos, porque ha logrado de todas maneras entrar en el mercado asiático, a pesar de que también seguimos siendo socios comerciales con Estados Unidos, comerciales y políticos ahora podríamos decir. Entonces la verdad es que si hay algo que nos deja este caso es que efectivamente el gobierno nuevamente mintió, o al menos bypassó la verdad, porque ayer no sé si escucharon al ministro Elizalde hablando de lo que había ocurrido y cómo esta cosa de que, oye, pero si todavía no pasaba la Contraloría, esto todavía nosotros no avanzábamos, pero sabemos ahora que este contrato en el fondo de este cable se firmó de una manera con bastante premura además. Oh. Entonces, la verdad es que mienten, o al menos esconden la verdad, que para mí eso es mentira, pero la verdad es que pretenden hacer sus propias políticas, como decía Fernando, antojadizas, viscerales, en pos de la política nacional a gran escala, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido es algo que es bastante nuclear de este gobierno, y ahí yo no coincido tanto con Fernando en este tema de que es un gobierno debilitado, porque para mí la palabra debilitado es como bastante patética, ¿verdad? Como que se padece, como que se debilitó por algo que no pudieron hacer, pero yo aquí veo ya una clara intencionalidad, porque no solamente en relaciones internacionales lo hemos visto en repetidas ocasiones, sino que en la política interna también, en donde mienten a destajo, esconden la verdad, y una vez que son pillados empiezan como a pasarse la pelota, nadie sabe qué responder, y luego termina todo siempre con el modo operandi Camila Vallejo rasgando vestidura y desviando la atención de la discusión y de lo importante, con su evidente victimización y defendiendo a quien tienes que defender, jamás pidiendo perdón ni asumiendo la responsabilidad. Entonces yo creo que este caso obviamente va a faltar información, pero da cuenta de cómo este gobierno tiene una incapacidad impresionante, adolescente, inmadura, de ver la realidad. Porque la verdad es que ellos creen que en el foco internacional se hace lo que uno quiere, ¿verdad? Y en el foco internacional nosotros somos un jugador más que secundario, diría yo, y uno tiene que entrar a negociar con quien le plazca, y eso viene de una tradición a nivel país, una tradición que es más bien histórica, y al final eso no tiene que ver con lo que este gobierno defienda valóricamente, sino que tiene que ver con lo que le conviene al país, y eso es cuando la realidad se les enfrenta y los azota, no solamente en términos internacionales, como dije, también en términos nacionales, pero la verdad es que yo aquí veo una clara intencionalidad, veo algo que ha sido repetitivo, y veo que, no sé, este caso yo creo que todavía no se cierra y va a seguir siendo mucho más
quizás mucho más grave, porque la verdad es que ya vimos cómo le respondió el embajador de Estados Unidos en Chile a la ministra Vallejo diciéndole casi como ridícula. Esto es parte de un contrato que los dos firmamos y si es que se generaban este tipo de problemas, yo tengo todo el derecho de retirar un poco los privilegios que te doy por ser tu socio. Pero la verdad es que da cuenta nuevamente cómo ellos entienden el mundo, ¿verdad? Y tienen un cariz mucho más absolutista y antojadizo de lo que realmente estábamos acostumbrados en la política chilena. Eduardo Cretón. Vicente, un pequeño punto. Absolutamente de acuerdo con Antonia. Es decir, el debilitamiento, esa falta de fuerza del gobierno es una decisión. Una decisión que tomaron hace mucho tiempo y no algo que están padeciendo. Eduardo Cretón. A ver, estaba leyendo recién en la tercera que China el 29 de enero había autorizado que se empezara a construir el cable. Entonces, se está haciendo la primera parte ya. De que esto de que está en etapas, no, es una mentira, y lo que hay acá es un ministro que le mintió al país descaradamente, como han dicho ustedes, no ha sido la primera mentira en la que se ha pillado al gobierno del presidente Boric. Ahora, yo creo que esto es bien complejo por varias cosas. Primero, porque acá lo que hemos visto, y bien lo decía Antonia, es un gobierno que ha tenido una actitud adolescente en cuanto a las relaciones internacionales. No solamente con Estados Unidos. Uno lo que ha visto es que probablemente el presidente Boric ha sido el presidente más agresivo de todos con el presidente Trump, sabiendo que Chile tiene una relación comercial y política con los Estados Unidos. El presidente Boric ha atacado al presidente Donald Trump pensando, no sé si es como si estuviera hablando con el rector de la Universidad de Chile, digamos. Lo que uno hace en materia internacional tiene consecuencias. Y Chile ha tenido una política de Estado que a mí me parece que es la correcta. Y nuestra política de Estado ha sido, estamos bajo la zona de influencia geopolítica de los Estados Unidos, pero China es nuestro principal socio comercial. Y por lo tanto acá hay que cuidar ambas relaciones. Eso a mí me parece que es fundamental. Y lo que hemos visto acá es que se ha descuidado de manera notoria durante este último gobierno la relación con los Estados Unidos. A mí no me gustaría ver que Chile sea partícipe de un debilitamiento geopolítico o de poner en riesgo la estabilidad geopolítica del continente. Y por lo tanto este es un tema que evidentemente hay que estudiar, sobre todo si es que Estados Unidos ya había levantado las alertas. Pero a mí me gustaría también ver que Estados Unidos se acuerde que nosotros somos sus aliados, no solamente en este tema. Me gustaría ver que Estados Unidos se acordara también de que somos sus aliados cuando deciden ponernos de manera unilateral aranceles. Si Estados Unidos quiere tener mayor influencia geopolítica en Latinoamérica y en la región, bueno, nosotros también esperamos que a sus aliados estratégicos se les trate de una manera distinta cuando se habla en materia internacional o de comercio, porque la política arancelaria de Donald Trump no ha sido una política que precisamente haya beneficiado a Chile. Y por lo tanto yo esperaría que, así como Estados Unidos levanta la alerta en esto, también se acordara de Chile cuando estamos hablando de materia arancelaria. Y con el tema con China, evidentemente que nosotros tenemos que tener líneas rojas, y las líneas rojas es que Chile se mantiene en la esfera geopolítica de los Estados Unidos y en el resto todas las relaciones comerciales del mundo con China, que evidentemente es fundamental para nuestro país también. Yo quiero poner un punto que es respecto a la actuación del gobierno en este tema, pero no precisamente de este tema, que es: nosotros hemos estado 4 años comentando la ineficacia de este gobierno, la incapacidad de este gobierno, lo malos para la pala que son las personas de este gobierno, pero ojo, que cuando se alinean los incentivos y cuando están, cuando en serio quieren lograr objetivos, pucha que son rápidos. Este tipo de contratos, bien comentada la Antonia, se aprobó en 2 meses. El promedio de este tipo de contratos son 6 meses. Pero cuando China está presionando, el gobierno actúa. Entonces, todo lo que ha pasado estos 4 años no se debe ni a pocas facultades, porque somos un país presidencialista. Ni porque son muy jóvenes. Ni porque son muy jóvenes. No. Ni porque se debe a que las cosas que no han querido hacer no las han hecho por voluntad. Ahora, también comparto ese punto, pero también hay algo que tiene que ver de fondo. No es primera vez que el presidente Boric torea, por así decirlo, la relación con Estados Unidos. Por supuesto. Lo de la ayuda humanitaria a Cuba tiene que ver un poco con esto. Lo que te dice 2 cosas: que la izquierda más radical, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no se están simplemente preparando para hacer oposición a José Antonio Kast, sino que también se están preparando para hacer una oposición internacional al gobierno de Donald Trump y a las derechas en general. Y eso me parece que es una actitud muy poco responsable por parte del presidente Boric. Yo no me imagino un gobierno que haya terminado más enredado el traspaso de mando, o que haya terminado así sus días. Y acá, por supuesto, creo que
hay responsabilidad, evidentemente. Nosotros desde la UDI hemos anunciado la creación de una comisión investigadora por este tema, que va a partir funcionando desde el 11 de marzo para revisar las eventuales responsabilidades que pueden haber. Pero también acá, lo del canciller Alberto Van Claren ya es insólito. A mí no se me ocurre la figura de un canciller que haya sido más pusilánime que Alberto Van Claren. Y lo hemos visto en todos los ámbitos, porque temas de este tipo hemos tenido en el último año, yo diría 3, 4, 5, 6, lo difícil que ha sido la relación con Israel, lo que pasó en Isla de Pascua con la embajadora, lo que ha pasado con Cuba y lo que está pasando ahora también con este famoso cable chino. Estamos conversando con Eduardo Cretón, Antonia Rusi y Fernando Cartes. Espérenos un par de minutos y ya volvemos al segundo bloque de Nuevas Voces. Estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de Nuevas Voces conversando con Eduardo Cretón, Antonia Rusi, y no lo veo en pantalla, pero estábamos conversando con Fernando Cartes. Puede ser que se salió quizá aquí, diputado, hay que empezar a mejorar la conexión de la zona, ¿eh? Bueno, tenemos un gran desafío en eso. Debe ser. El ministro Martín Arrao ya ha estado en la región, pero sabe que la región de la Araucanía es la que tiene mayores problemas de conectividad, tanto digital como vial. Nosotros tenemos el 25% de los caminos asfaltados en la región de la Araucanía. O sea, la Araucanía y los lagos son de las regiones que más brecha tienen en materia de camino, y también que mayor cantidad de problemas tienen en materia de señal de internet. Así que una de las promesas, y que esperamos estudiarla con el ministro... Aquí estamos sufriendo los problemas de conectividad que son absolutamente... Pero queremos hablar precisamente de eso en el Congreso también, una ley de conectividad rural. Por supuesto. Oye, saludamos a quienes nos comentan aquí desde el chat. Juan Zapata dice: mi like desde Los Ángeles, Biobío, Chile. Acuérdese siempre poner like para llegar a más gente. Luis Pérez nos dice: saludos, Nuevas Voces. Deje su like para que seamos más. Saludos a los contertulios y panel. Faltan 14 días. No fallé en el cálculo. Rayado de las paredes. Alto Cafetería, listo mi like, saludos cordiales. Delvi también, Delvit nos saluda. Renato Navarro, saludos desde el Biobío por un cable submarino que pase por Chile insular. Mira, ahí con agenda propia. Carlos Sublet también nos saluda, un gran panelista de este programa. Un saludo, Carlito. Nos comenta también Pedro Fernández: todo mi respeto y atención al destacado panel y Radio Agricultura. Vamos. Y pone ahí: la libertad avanza, mira tú. David Montoya dice, aquí nos comenta desde Los Ángeles, un fiel auditor, muchas gracias. Elena Méndez, buenas tardes. Vicente Martínez, Antonia y Fernando Cartes, que tengan un buen programa como siempre. Nuevas felicidades, Nuevas Voces. Bueno, César Ballesteros también nos comenta. Rodrigo Codoseo, por supuesto, aquí nos comenta también. Y aquí ya hay una conversación en el chat donde yo no puedo entenderlo, pero vaya, aquí harta gente más nos está comentando. Acuérdense todos, pónganos like en YouTube, y cada día podemos ser más en este programa. Antes de anunciar a quienes hacen posible este programa, arribita de la pantalla hay una cuestioncita azul con un código QR. Es un link para aportar a Desafío Levantemos Chile. No olvidar a los afectados de los incendios que tuvieron consecuencias terribles para la gente del Biobío y Ñuble principalmente. Así que, por favor, no olvidarse de esa gente, aportar, y esperando que cada día, con un gobierno más activo, más preocupado, y con toda la gente ahí, podamos salir adelante en la región. Sí, siempre es bueno rescatar y promover la labor que hace el Desafío. Yo fui voluntario del Desafío Levantemos Chile, ya son varios años que se viene especializando en el tema de la emergencia, y la verdad es que los vecinos afectados, cuando ocurre esto y ven que llega el desafío, se sienten mucho más tranquilos. Así que una hermosa labor que hacen desde la sociedad civil. Un gran saludo ahí para varios amigos: Jorge Marimón ahora en este minuto que está allá en Biobío, a Nicolás Canales y a toda la gente que se dedica a trabajar por los chilenos desde la sociedad civil. Así que los mayores de mi respeto. Mira, aquí también nos comenta Pedro Fernández: infinitas gracias, don Vicente. Carmen Gloria Cancino, saludos desde Canadá. Qué buena cosa, ahí júntese con Juan Lagos, coordinen. Saludos a Juan Lagos también. Saludos a Juan Lagos, ahí se van a poder encontrar. Saludemos a quienes hacen posible este programa, porque Caja 18 mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia a tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl.
Además del cable chino, zapato chino y de las mentiras, en resumen, del gobierno, otra polémica, quizá un poquito virtual hasta, que se generó ayer fue a propósito de la filtración de la que sería la foto de José Antonio Kast, el típico cuadro presidencial, ¿no? Una foto distinta a las anteriores, donde se aprecia movimiento. Salió también una especie de minuta declaración desde la oficina del presidente electo, donde se explica el mensaje que se quiere dar, donde se explica desde el cielo, el paisaje que hay detrás, como parte del himno, ¿no? Después se explica qué significa que esté avanzando el presidente como una señal de salir de la crisis e ir hacia adelante, de un país que se tiene que recuperar. Y distintos detalles simbólicos que pareciese ser otra señal política más de lo que se quiere hacer, ¿no? Otro símbolo más y también otra diferencia más que se quiere marcar con el actual gobierno, ¿no? Fernando Cartes, ¿qué opina usted de la foto, de la declaración, de esta polémica? Hubo un grupo de personas, no me acuerdo la organización, pero creo que representados por este panelista de Sin Filtro, Rendón, que fueron a la Contraloría, precisamente porque la ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. La banda presidencial contiene el escudo que no había sido común desde el 90 hacia adelante en los presidentes. Fernando Cartes. Mira, yo respecto a los conocimientos técnicos en la particularidad de la iluminación, el encuadre, no tengo los conocimientos, digamos, para juzgar como lo podría ser. Claro, de fotógrafo no. Ya, te vi la cara. Ahora, yéndonos a los elementos políticos y a lo que podemos desglosar de la foto, lo que José Antonio Kast está tratando de demostrar con esta foto y junto a su equipo de gobierno es que un país que lleva 10 años estancado, 10 años sumido en la mediocridad en cuanto al crecimiento económico, está dispuesto a avanzar. Es decir, hay hoy la voluntad, hay hoy las intenciones y la decisión y determinación política de que Chile vuelva a crecer. La determinación de terminar con la permisología, que es algo que afecta a cientos de pymes a lo largo y ancho de Chile, que afecta a la inversión extranjera. Hay una decisión en cuanto a mejorar las condiciones de seguridad de las personas. Y eso se ve directamente relacionado en la calidad de vida de las personas. Hay una intención en que Chile vuelva a avanzar en materia de salud, es decir, terminar con las listas de espera donde hoy hay millones de personas esperando una operación o esperando una atención médica oportuna. En esa línea, el presidente me parece que da una señal muy clara de que Chile vuelve a avanzar. Y en segundo lugar, respecto a que la banda con la que José Antonio Kast se toma la foto contiene el escudo. A la izquierda le molesta que José Antonio Kast use el escudo patrio en su banda presidencial, porque es la misma izquierda la que ha convertido los símbolos patrios en elementos de división. Es la misma izquierda la que propuso en algún minuto cambiar el himno nacional. Es la izquierda la que propuso cambiar los símbolos patrios de nuestra nación. Es la izquierda la que propuso terminar con 200 años de tradición republicana hace pocos años atrás con un nuevo texto que, por ejemplo, terminaba con el Senado, una institución con una tradición histórica en nuestro país. Y por eso les molesta que José Antonio Kast use un escudo. La última vez que se usó el escudo fue previo a los 90, durante el régimen militar. Ahora, el escudo se usó previamente a eso, es un elemento histórico y es un elemento donde previo al regreso a la democracia era común que los presidentes lo usaran. Me parece perfecto que José Antonio Kast quiera volver a traer a los símbolos patrios al centro, volver a valorarlos y que los símbolos patrios vuelvan a ser elementos de unión. El escudo de Chile no debería ser jamás un elemento de división, al contrario, es un elemento que nos une y como presidente de todos los chilenos me parece perfecto que el presidente electo vuelva a traer el escudo a la banda presidencial. Antonia Rusi. No, mira, yo en esa línea no tengo mucho más que agregar porque la verdad es que estoy totalmente de acuerdo y creo que si hay algo que nos dimos cuenta hace un par de años cuando se cumplieron los 50 años desde el golpe, es que la verdad es que las nuevas generaciones ya ven ese tema como algo del pasado, pero un hecho histórico que tiene otras preguntas también. O sea, yo creo que, y aquí me voy a poner un poco la tela, pero desde la pregunta historiográfica, como le decimos los historiadores, las nuevas generaciones se empezaron a preguntar de manera bastante espontánea, bueno, ¿y qué pasó antes? Y yo creo que eso fue un indicador de que la verdad es que esta especie de quiebre en la política que ha tratado totalmente de fomentar la izquierda chilena a lo largo del tiempo para instrumentalizarla políticamente entre el pinochetista y el allendista, la verdad es que hoy en día ya es bastante artificial, ya quedó en el pasado, pero sí creo que este es un caso que demuestra esta obsesión
de la izquierda chilena, no necesariamente y no exclusivamente la más radical, sino que yo diría que toda la izquierda chilena, de volver a este tema una y otra vez para poder manejar un poco una agenda más ideológica y poder prender, yo creo, en algún minuto en los ratings para poder hablar de algo. Pero la verdad es que queda en evidencia que es un tema que no tiene nada que ver con la democracia propiamente tal, sino una obsesión de ellos de instrumentalizar elementos institucionales de nuestro país, como en este caso el escudo y la banda, con fines políticos, cuando la verdad es que corresponden a todos los chilenos y son un elemento de unidad. Y creo que si hay algo que no han sabido leer en la izquierda chilena, ha sido que efectivamente Chile ya anhela un poco volver a esa buena política, a la decencia, a la institucionalidad, al respeto por la democracia y al respeto por la patria, que no es algo que es exclusivamente de derecha, sino que es algo de amor cívico y algo de decencia ciudadana y no más que eso. Eduardo Cretón. Sí, a ver, yo agregar a eso que creo que la imagen, a diferencia de otras imágenes que hemos visto presidente, lo muestra en terreno, en la calle, en el campo, donde sea, y creo que eso va a ser una estampa del gobierno del presidente José Antonio Kast. Yo creo que vamos a ver un presidente de mucho terreno, que va a delegar muchos temas de los ministros, que le va a dar mucha libertad a sus ministros, pero que él va a seguir recorriendo Chile. Si yo creo que hay una gran virtud que tiene José Antonio Kast, es el conocimiento al detalle de lo que es Chile. Ha estado en todas las comunas del país. Cuando tú hablas con el presidente te das cuenta que conoce a todos los alcaldes, conoce a los concejales, conoce a los dirigentes, a los vecinos, y creo que esa imagen de estar en la calle, de estar en terreno, es algo que va a marcar su gobierno. Ahora, volviendo al tema de la división que ha generado esto de los símbolos nacionales, yo le hago retweet a lo que dijo Antonio, a lo que dijo Fernando, pero además, y quedarme con el punto de que Chile cambió, esta frase que siempre se usó mucho, pero que es real, porque cuando hubo el plebiscito el 89, y este es el punto al que quiero ir, que digo que las épocas también te van marcando. A la derecha le costó mucho gobernar, no fue sino hasta el 2010 que por primera vez llega con el presidente Piñera a la derecha a gobernar. Antes de eso, la situación en la que se encontraba la derecha era de una derrota, digamos, electoral bien grande, en el sentido de que te podías acercar un poco más, un poco menos, pero todos daban por sentado que el próximo ganador iba a ser la Concertación en ese momento. Cuando tú miras lo que ha pasado después, ha sido la época del péndulo, le llamo yo, porque derecha, izquierda, y cada uno le dio pasando la banda presidencial a su peor opositor, por así decirlo. Imagínate lo que va a hacer para Gabriel Boric, entregarle la banda presidencial al propio presidente Kast. Ese es su legado. Parte de su legado. Pero hay una pregunta que yo creo que estos 4 años va a ser bien interesante, que es, ya estamos en un cambio de ciclo, porque yo creo que la transición se acabó el 2010, cuando llega el presidente Piñera, y ahora la pregunta es si es que logramos romper ese péndulo o no. Si es que vamos a seguir en esta época del péndulo, donde cada uno le pasa la banda presidencial, o si es que efectivamente, como muchos dicen, el plebiscito del 4 de octubre del 2022 marca un antes y un después. Y un antes y un después que significa que se ha ido construyendo una mayoría, que hoy día esa mayoría que fueron el arcoíris del rechazo está mayoritariamente en el gobierno de José Antonio Kast, y si es que esa mayoría se va a poder mantener o no. En otras palabras, si es que el plebiscito del 4 de septiembre va a significar un cambio de época o un nuevo paradigma. Yo espero que sí, pero para eso evidentemente que hay que hacer mucho trabajo, que a este gobierno le tiene que ir bien, que esa imagen del presidente Kast en terreno y como saliendo, dejando atrás la tormenta, como dice, efectivamente se materialice. Y para eso yo creo que, más allá de los nombramientos que uno ha visto, todavía queda un gran desafío, y creo que acá el gran responsable de eso probablemente va a ser el presidente José Antonio Kast, que es ir dándole cuerpo a esta nueva coalición o a la nueva coalición de gobierno, porque esa va a ser la única forma de que, si estamos más coordinados, más ordenados, y se logra generar un bloque grande de partidos, como lo fue en su minuto la Concertación, donde habían peleas. Por supuesto que la democracia cristiana tenía sus peleas con los socialistas, pero eran capaces de entender que el nuevo ciclo político les correspondía. Claro. Yo espero que las fuerzas del rechazo logremos mantener esto, y que no sean 4 años más seguir con la época del péndulo, sino que efectivamente logremos traspasarle esa banda, y ojalá con ese mismo escudo
a un presidente que defienda la idea en las que nosotros creemos. Y José Antonio Kast es de los pocos presidentes que se ha fijado eso como un norte, ¿no? Sí. Mi gobierno va a ser exitoso el día que le pase, no a alguien del mismo partido quizá, pero sí del mismo sector. Y eso, por supuesto, en política, todos los que analizan y saben de política, ese es un triunfo y quizá el mayor triunfo de un gobierno, ¿no? Poder legar a un proyecto de continuidad. Un comentario antes de irnos. Se ha dicho mucho respecto a la foto en el poco tiempo que lleva publicada, que lo del escudo es un gustito. Son las ganas de hacer una pasada, de tratar de decir, yo pude hacer este avance y me diferencio respecto a gobiernos anteriores. Yo creo que esa división, o quienes creen que es un gustito, es precisamente a la izquierda que le incomodan los símbolos patrios. A la gente el escudo no lo divide. A la gente la bandera no lo divide. A la gente el himno no lo divide. Baquedano tampoco. Baquedano tampoco lo divide. Ahora que estamos precisamente justo está ahí la decisión de si vuelve o no el monumento. Eso divide a una izquierda que trató de refundar este país y no pudo. Que puso efectivamente a los símbolos patrios como una manera o como casi una representación de la injusticia que supuestamente se habían vivido en esta patria durante 30 años. La verdad es que en eso sí, y tiene razón el diputado Cretón, Chile cambió. Chile hoy día reafirma con orgullo su tradición, sus símbolos, y mira hacia adelante esperando la unidad y con esperanza de que cada día este país esté mejor. Eduardo Cretón, Antonia Rusi, Fernando Cartes, espérennos 2 minutitos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, último bloque de este día miércoles, conversando con Antonia Rusi, Eduardo Cretón, y de nuevo no veo a Fernando Cartes. Ya se nos fue Fernando Cartes, ¿no? Fue. Hay desafío en la región. Oye, la contingencia ha estado movida, y a pesar de los temas que nosotros comentamos, también se está armando el Congreso, ¿no? No solo la preparación de equipo, aquí en off nos contaba Eduardo cómo ha ido ese trajín, ¿no? Que tienen que armar tanto los equipos, el trabajo territorial, lo que viene, esta agenda como prelegislativa, ¿no? De coordinación, sino que lo mismo está pasando en la izquierda. Y la izquierda, las señales que nos ha dado a nosotros es precisamente de que va a ser una izquierda bien combativa, ¿no? Por lo menos desde un ala más dura. Pareciese ser que estos discursos de hace un año de la izquierda aprendió, el presidente maduró, están envejeciendo muy mal, porque pareciese ser que cada día que nos acercamos al cambio de mando es un día de retroceso en términos de prudencia, en términos de claridad, en términos de tratar desde la oposición de jugar un rol que aporta al país, por supuesto desde la oposición. Pero pareciese que eso hoy día se está perdiendo. Eduardo, tú que lo veis más de cerca. Sí, a ver, partamos de un facto, como dicen los jóvenes. El gobierno se va con 2 coaliciones. El gobierno, por lo tanto, se va con 2 proyectos políticos completamente distintos. Por una parte, el eje Partido Comunista Frente Amplio, que yo creo que es el eje que precisamente se fortaleció durante estos 4 años. Y por otra parte, lo que va quedando el socialismo democrático, que tuvo una primaria donde efectivamente le fue mal, que tiene partidos que están al borde de desaparecer y que ha disminuido su fuerza, y que todo lo que había sido la concertación ya está más bien diluido, porque el proyecto original de la concertación nunca contempló al Partido Comunista, por lo demás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a comportar estas oposiciones? Yo veo que está claro que la señal que se han dado es que el Frente Amplio y el Partido Comunista van a ser una oposición obstruccionista, van a buscar atacar constantemente al gobierno, como lo hicieron con el presidente Piñera. Y por lo tanto yo creo que a esa oposición lo que corresponde en realidad es confrontarla, darle cara, por así decirlo. Y quienes estuvimos en los procesos constitucionales sabemos lo que significa darle cara a esa izquierda más dura. Ya lo hemos hecho y no vamos a tener problema en volver a hacerlo. Pero la otra pregunta es, ¿qué va a hacer el socialismo democrático? Si es que el socialismo democrático va a tener un proyecto político propio, o más bien va a seguir siendo el vagón de cola de esta izquierda. Y desde mi punto de vista, lo que debiese hacer el socialismo democrático es entender muy bien que así como hay símbolos que son de todos los chilenos, hay temas que afectan a todos los chilenos también. Y esos temas hoy día están en materia de seguridad y en materia de reactivación económica. La gente lo que quiere es llegar tranquila a su casa y tener trabajo. Y en esos temas,
el socialismo democrático no va a tener una, sino que va a tener muchas oportunidades para desmarcarse del Frente Amplio y colaborar con el gobierno del presidente Kast. Fíjate que hablábamos antes del rol que había cumplido la derecha durante los gobiernos de la Concertación. Y hubo un momento en que la derecha llegaba a pelearse quién podía llegar con un acuerdo con la Concertación en ciertos temas. No en todos los temas, evidentemente había temas que eran dividían completamente. Pero hoy día el socialismo democrático está en esa posición de que ellos podrían llegar a buenos acuerdos con el gobierno en materias que son sensibles para todos los chilenos. Si eso ocurre, yo creo que hay la oportunidad de reactivar un proyecto político de centro izquierda en nuestro país. Si es que no ocurre, creo que van a terminar siendo completamente fagocitados por el Partido Comunista del Frente Amplio. Antonia Rusi. No, la verdad es que yo tengo un análisis bastante similar. La verdad es que yo creo que este montaje que tuvieron en los últimos años de este gobierno aprendió, han sabido cambiar el giro, etcétera, pivoteó hacia la democracia, hacia la madurez. Siempre fue mentira. En paralelo que hacían estas actuaciones desde La Moneda, salía Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, diciendo de que no, que esto era simplemente una cuestión de los tiempos. Giorgio Jackson también lo dijo, y que iban a volver con toda la artillería pesada en el momento en que los tiempos se les dieran. Yo creo que esos tiempos ya llegaron porque ahora son oposición, y la verdad es que no hay duda de que va a ser así. Ahora, también creo que la pelota hoy en día está en la cancha de la izquierda más tradicional, si se quiere, la izquierda del socialismo democrático, que debo decir que sorprendió con su cobardía el 2019. Se sostuvo esa cobardía a lo largo del periodo de gobierno de Gabriel Boric, pero creo que esto es una tercera oportunidad que tienen para ver si efectivamente están del lado de los chilenos, la institucionalidad y la democracia propiamente tal, o de los puestos políticos, digamos. Fernando Carte, 30 segundos tenemos. No, muy cortito. Antes de cerrar, que imagino que ahí la ascensora del tiempo, Laura está... No, me tienen con marca personal. Hay que cerrar. Dos cosas. Uno, es una tesis de Vicente Martínez que me parece muy acertada al respecto, y es si realmente hay dos izquierdas, porque la izquierda socialdemócrata, o que hoy se dice moderada, en el estallido social actuó de una forma absolutamente contrainstitucional, que es una de las cosas que los caracteriza. Estoy hablando de la izquierda de Jaime Quintana, de esa que hablaba de los parlamentarismos de facto, que había que avalar la desobediencia civil. De esa izquierda estoy hablando. Y una segunda cuestión que creo que es sumamente relevante es el entender que hoy la institucionalidad está permitiendo los caprichos ideológicos y la captura de esas mismas instituciones. Y en ese sentido hay que avanzar, me parece que en materia legislativa, para que las instituciones no puedan seguir siendo capturadas por distintos grupos políticos y tengan algún tipo de medida preventiva para que esto no ocurra, porque hoy la institucionalidad es la que está dando pie a la captura de las mismas instituciones. Así es, como dicen los abogados, la carga de la prueba está en ese llamado socialismo democrático, ¿no? Porque las últimas actuaciones relevantes se han comportado igual que el Frente Amplio del Partido Comunista. Eduardo Cretón, Antonia Rusi, Fernando Carte, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles de Nuevas Voces, y por supuesto toda la gente que nos sigue desde el auto, en la radio, también aquí escribiéndonos en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos todos los días. Mañana nos vemos en Nuevas Voces, Jueves de Historia, con Alejandro San Francisco.